Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado ustedes con las lluvias de este mes? No ha parado, Cris, las lluvias en Continúa Concepción. lloviendo. Continúa, es como que uno ve el tiempo y va a llover para siempre. Bueno, Cris, hoy día nos juntamos para ver un capítulo muy especial. Es como el plato de fondo Ujú, del del trimestre. ¿Cómo se trimestre. llama esta lección? El poder de la resurrección de Cristo. Wow. Y hoy que hay poder ahí, Sí, aquí se realmente. basa todo. Vamos a, Ujú, vamos a desglosar esta lección porque es muy importante y para eso tenemos ujú, un invitado muy especial. ujú. Bueno, todos nuestros invitados son Es especiales en verdad, realidad, porque sí. son maestros de la escuela sabática de nuestra iglesia, Ujú. excelentes maestros todos. Y tenemos hoy, Javier, bienvenido, gracias Hola por aceptar Javier. nuestra Hola, invitación. hola. Él Segunda también vez. estuvo el trimestre pasado, por eso lo volvimos a invitar. Ujú. Y así que te damos la bienvenida. Muchas gracias. Así que Javier, vamos a hablar de este tema que puede ser incluso medio tabú a veces, el Sí, tema de la muerte. es complicado, Así, no, no nos gusta hablar de la muerte, sí, de en hecho, general. en general. Mi Ujú. generación quizás no le tiene tanto miedo a la Sí, muerte, pero la pero otra generación generación de ahí para atrás puede es muy ser. La nuestra difícil. sí. La nuestra- Bueno, vamos a orar para comenzar con esta lección. Cris, por favor, nos Ok, diriges una oración. perfecto. Padre querido que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, las bendiciones que nos das. Te agradecemos por toda la información que nos dejaste, de manera que podamos crecer cada día más en sabiduría y también en poder para enfrentar las acechanzas del enemigo. Te pedimos una bendición especial sobre esta lección. Te pedimos que bendigas también a Javier, que va a dirigir esta lección, y en forma muy especial a cada una de las personas que están asistiendo a este capítulo, de manera que se pueda ser un apoyo para su vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, queridos amigos, como lo anticipamos, vamos a hablar con respecto al poder de la resurrección de Cristo. Y la lección se divide en tres tópicos, que son la resurrección de Cristo como fundamento del Evangelio, Cristo nuestra esperanza de resurrección y la resurrección final y la victoria sobre la muerte. Pero antes de irnos sobre los tópicos del folleto, hemos visto que Corintios tenía bastante en común con la cultura actual, ¿sí o no? Hemos visto que incluso hicimos un paralelismo en la primera Ujú. lección entre Corintios y Concepción. Sí. Y antes de entrar de lleno en los tópicos, quiero preguntarte, Javier, ¿por qué sigue siendo necesario hablar de la muerte en nuestra sociedad actual? ¿Cuáles son las ideas más populares que existen hoy con respecto a la muerte y qué tiene que ver esta complexión actual de la muerte con la resurrección de Cristo? ¿Qué tiene de importante la resurrección de Cristo que ocurrió hace más de 2000 años? La muerte, bueno, quizás algunos dirán, es la única certeza que tenemos. Nacemos y lo único que sabemos con certeza que va a ocurrir en algún momento es que vamos a morir. Como dice mi mamá, Exactamente. lo único que no tiene solución en la vida. Es lo Ujú. único que sabemos que en algún momento vamos a tener que enfrentar. Y la muerte, los seres humanos queremos ser trascendentes, queremos Ujú. ser eternos, buscamos, no somos nosotros los únicos, desde Claro. que llegaron a conquistar América, venían buscando la fuente de la De eterna la- juventud, lo que no querían Exacto. era morir. Morir. El Ujú. ser humano busca trascender, busca no morir, porque en nuestra naturaleza, cuando fuimos creados en el jardín del Edén, fuimos creados Para vivir para eternamente. vivir eternamente. Entonces está Ujú. dentro de nosotros ese anhelo, esa ansiedad. Ujú. Y por ende la muerte viene a ser un antagonista en esta Es claro. vida en que nosotros nos desarrollamos. Ahora, esto no sucede solo en la cultura actual, sucedía también en En la época de Corintios, claro. Corinto y con más fuerza en el pensamiento de ellos, donde la concepción griega, de la cual todos somos Ujú. educados, Herederos, Sí, somos heredero. herederos de esa educación. no podemos alejarnos de ella, Ujú. decía que el ser humano se divide en dos elementos fundamentales. El cuerpo, que es lo que nosotros materialmente tenemos a disposición nuestro, y en nuestra alma, esta alma que era más allá de lo que nosotros podíamos ser. Bueno, la cultura de ellos tenía un pensamiento distinto al que nosotros conocemos, y para ellos el alma era trascendente, Claro. el alma era eterna. ¿De ahí viene la herencia católica, entonces? El catolicismo agarró, la Iglesia Católica en sus orígenes, Ujú. agarró mucho del paganismo que Claro. venía de Roma, Mm, pero Roma no tiene una fuerte herencia Ujú. filosófica. claro, Ellos eran más guerreros. sí, La Claro. es verdad. herencia profunda de la filosofía romana viene de los griegos. Sí, Los Viene de griegos los son los griegos, grandes sí. pensadores. así Claro. es. Entonces, se ha ido
asentando en cada una de estas culturas, hasta llegar a la nuestra, que viene con un arrastre de muchos años, estos conceptos, donde el alma es eterna y el cuerpo es lo que queda acá en la tierra. Claro. Entonces, dentro de esta realidad que tenían los corintios, que no es distinta a la que tenemos en la sociedad que estamos De hecho, hoy día ahora, tenemos más confusión de esto. aparece el cristianismo, donde, y si tú lo ves paradójicamente, el Dios preponderante del cristianismo es el que murió. Y resucitó, que era algo que ellos no tenían en su concepción Claro, ellos de la muerte. hablan del alma eterna, pero el resucitar hace un punto de quiebre, un punto de inflexión. Porque resucitó el cuerpo, claro. Entonces fue, tal como dices tú, un punto de inflexión. Bueno, y de ahí también se viene esta defensa de Pablo, que todo el capítulo de 1 de Corintios 15 defiende magistralmente el tema de la resurrección. Entonces vamos a ir, algunos creían en Cristo, pero negaban la existencia de la resurrección de los muertos por su cultura, ¿cierto? Era como súper difícil para ellos. Por eso Pablo se ve en la necesidad de presentar la muerte, la sepultura y la resurrección como núcleo del Evangelio. Entonces, ¿por qué Pablo consideraba tan grave negar la resurrección de los muertos si se sigue creyendo en Jesús? Porque, como lo dijimos hace un ratito, la resurrección de Cristo da el sentido a el cristianismo en general. Porque Pablo lo dice magistralmente, si Cristo no resucitó, entonces no sirve de nada. Nosotros somos mentirosos, llega a decir en algunas versiones de la Biblia. Nosotros los que estamos predicando, los que somos cristianos, los que creemos en Cristo, somos mentirosos. Claro. Y llega a decir, y los pecados en que estamos siguen estando presentes. Exacto. Porque hay una correlación entre la resurrección de Cristo y el lavamiento de mis pecados y la limpieza de mis pecados. Entonces, si Cristo no murió, que es lo que planteaban algunos, ellos eran cristianos, ellos creían en Cristo, pero rechazaban la resurrección. La resurrección. Claro. Entonces, venía justo la pregunta de la mano de qué tipo de cristianismo sería si solamente creyéramos en Jesús, pero no en la resurrección. No habría gracia, ¿cierto? Entonces, es súper importante unir estos dos conceptos. No habría gracia, no habría salvación, no habría perdón de pecado. No habría un juicio, no teníamos nada. un intercesor, no habría absolutamente nada. Bueno, Pablo afirma que si Cristo nos resucitó, nuestra fe es vana, ¿cierto? Y seguimos en nuestros pecados. ¿Por qué la resurrección de Cristo tiene consecuencias para nuestra salvación, Javier? Mira, y me voy a adelantar un poquito. Ya. El pecado trae consigo o acarrea consigo una consecuencia natural que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, como nosotros somos pecadores, todos somos pecadores, no hay ninguno que no sea pecador, todos tenemos por condición natural morir. Es lo que debería suceder. Ahora, ¿por qué nosotros esperamos y tenemos la esperanza de no morir? Porque Cristo vino a morir por nosotros y Él viene a ser ese sustituto por la muerte que yo debería ocupar. Más adelante Pablo, y seguramente lo vamos a tocar en un ratito más, cuando él hace la comparación de cómo entró el pecado por Adán y cómo en Cristo somos todos resucitados, se conjuga de manera extraordinaria como Pablo hace que estos dos elementos se confabulen de buena manera para que entiendan los que en ese momento estaban rechazando la resurrección como parte del cristianismo, porque eso no podía ser coherente con el cristianismo que él mismo le había enseñado, porque dice lo que yo les enseñé en una parte cuando Pablo comienza el capítulo. Sí, Pablo fue bien categórico en esta enseñanza. ¿Y qué debemos hacer como cristianos cuando nuestra fe se enfrenta a la duda sobre la resurrección? ¿Podrías dar ejemplo de cómo se presentan esas dudas en la actualidad? Bueno, primero, lo primero es decir que dudar no es malo. No es malo. De hecho, muchos personajes bíblicos dudaron. Claro. ¿No es cierto? En realidad, creo que el problema se presenta cuando... ¿cuál es el origen de la duda? Si es una duda honesta que yo tengo, que me resulta difícil de creer porque no tengo un conocimiento, quién sabe, tan amplio, o es un rechazo deliberado. Porque si yo rechacé deliberadamente este concepto, ¿no es cierto?, por creer en otro, nada me va a hacer cambiar de opinión. Ahora, si es una duda
correcta, la que yo tengo, que es una duda honesta, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es examinar las evidencias que tenemos. Bueno, en primer lugar, Cristo no es un personaje histórico. Cristo existió en realidad. No es un mito, no es una leyenda, no es una fantasía, de la misma manera como fue la muerte y la resurrección de Cristo. Eso, si no fuese así, nosotros no tendríamos la historia dividida entre antes de Cristo y después de Cristo, claro. ¿No es cierto? Entonces partimos de la base de que nosotros históricamente aceptamos que existió, que existió Jesús. Y Pablo indica también, en la misma lección nos dice que muchas personas fueron testigos oculares de la resurrección. Por lo tanto, hay evidencia, y la Biblia es clara en ese sentido, de que hay evidencia de que realmente Jesucristo resucitó. Ahora, si nosotros no creemos en la resurrección, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Porque si venimos a la iglesia sin creer en la resurrección, es mejor que nos vayamos a un club donde vamos a estar con nuestros amigos, la gente que es simpática con nosotros y no con nuestros hermanos, que a veces, como estudiamos en la lección pasada, tenemos que decidir amarlos porque son diferentes. Pero lo que pasa es que a veces se solapan estas confusiones con la verdad bíblica. ¿A qué me refiero con esto? Así como ustedes mencionaban el tema de la inmortalidad del alma, hay otras cosas que hoy en día se presentan y que pueden ser muy racionales por eso del punto de vista. Son todas respetables. El asunto es ir a la fuente. Claro. Yo creo que cuando tú tienes una duda honesta, tú no te vas a quedar solo con esta idea. Porque si tú es lo único que aprendiste, yo respeto que tú creas eso. Pero si yo te pongo una idea diferente, no es que tú creas en mí, es que tú vayas a la fuente. Claro. Y que puedas. Ahora tú me preguntabas, ¿qué ejemplos? Me costó, fíjate, pensar en algún ejemplo en la actualidad, pero después me di cuenta de que a través de la internet nosotros tenemos mucho conocimiento falso. El espiritismo. Mucho conocimiento falso que se transmite como verdadero. Y nosotros, lamentablemente, si no estamos apegados con Dios, no vamos a tener el discernimiento, porque es muy sutil. El enemigo se ha encargado específicamente de trabajar a través de las redes sociales para convencerme de algo que yo no puedo cuestionar. No solo redes sociales, la cine. Inteligencia artificial, el cine también. Cine, literatura, música, el espiritismo está presente en todas partes. Está presente en todo. No sé si quisieras agregar algo. Entonces, yo creo que, solo para terminar la idea, yo creo que nosotros debemos ir, no debemos creer así de buenas a primeras en cualquier cosa que nos dicen. Así es. Debemos razonar. Ahora, el objetivo de esta pregunta, que quizás te pueda haber sonado un poco extraño, era llegar a la conclusión de que la resurrección y la gracia están unidas. Y que finalmente cualquier confusión que te haga separar a la gracia de la resurrección, cuidado. Hay que pedir ahí la ayuda del Espíritu Santo, porque tal como dice la Cris, pueden existir las dudas, sí, pero... Yo creo que el peligro es no tener las dudas. No tener las dudas, exactamente. Pablo le dice a los bereanos, bienaventurados los bereanos, porque ellos escuchaban, pero después iban a ver si lo que les decían era cierto. Y ¿Por qué iban a ver si lo que les decían era cierto? Porque había dudas. El dudar no es malo, y lo dijiste, de per se no es malo. Claro. Pero el problema es cuando nosotros nos quedamos en la duda y no avanzamos. La duda puede ser una muy buena bendición para avanzar, o puede ser un tropezadero cuando no lo usamos. Salvación o perdición. Exactamente. Bueno, con esto vamos a pasar al segundo tópico de la lección, que es la resurrección de Cristo como fundamento del Evangelio. Creo que perdón, es Cristo nuestra esperanza de resurrección. Ahí sí, la resurrección de Cristo no es solamente un acontecimiento del pasado, Pablo la representa como el comienzo de una esperanza que nos alcanza a nosotros, Javier, ¿cierto? Y aquí viene el concepto de las primicias. ¿Qué significa que Cristo sea las primicias de los que durmieron? Y aquí viene el spoiler que nos hiciste delante de Adán. Explícanos bien. Pero vamos a empezar un poquito antes. Ya. Las primicias para nosotros aparecen en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta a Moisés y les da ciertas normativas para que el pueblo trajera las primicias. ¿Qué buscaban las primicias? ¿O qué eran las primicias en primera instancia? Una primera ofrenda. ¿Y qué buscaban? Reconocer a Cristo que como Cristo el dador de estaba todo. en primer lugar. Sí.
Sí, también. Ay, perdón. Pero podríamos agregar, cuando tú traías las premisas o las primicias, era porque, y me gustó mucho la definición, era la ofrenda de las primicias que santificaba el resto de lo que quedaba de esa producción que tú traías, de los animales, de los frutos. Entonces tú estabas santificando lo que iba a venir después. Perfecto. Cristo hace lo mismo. Cristo viene a santificar lo que vamos a hacer. Él es la primicia, pero nosotros somos los que somos santificados gracias a Él posteriormente. Estas primicias no solo se entregan a Dios porque eran de Dios, y Dios lo dice categóricamente en el Antiguo Testamento, las primicias son mías. No solo eran de Dios, sino que buscaban esta santificación de lo que iba a venir después. Cristo es el primero, no, y aquí el detalle, no es el primero que resucita. No. Pero sí es el primero sin pecado que resucita. Claro. Y ahí Claro. la diferencia. Sí, es bueno que lo dijiste, sí, Porque lo que Claro. pasa es que Lázaro resucitó, pero resucitó para volver a morir. a morir, En cambio, Cristo resucitó para vida eterna. vida eterna. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa primicia de esa Diferencia, resurrección claro. es para vida eterna. Y ahí va a llegar un poquito más adelante la diferencia entre el cuerpo carnal y el cuerpo Sí, espiritual. Y lo tiene sí, que hacer sí. la diferencia, porque aquí ya les estaba moviendo el piso a los corintios y les estaba diciendo, mira, las cosas no son como ustedes están pensando que Claro. son o están acostumbrados a pensar que son, sino que hay que hacer un cambio de perspectiva para que ustedes logren ver lo que yo les había enseñado en un principio. Ujú. Sí, es que tiene todo el sentido porque, bueno, tú sabes que la definición clínica de muerte es el cese irreversible de las funciones del organismo. Y ellos también tenían este concepto. Pero aquí Pablo hablaba de algo irreversible. Entonces era completamente diferente. Entonces, Javier, Pablo establece este paralelismo entre Adán y Cristo. ¿Qué significa que sea el último Adán y qué implica esto para nuestra comprensión de la salvación? ¿En qué sentido en Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados? Sí, es un pasaje muy interesante lo que dice Pablo aquí, porque él contrapone a Adán y Cristo, los pone en los dos elementos. Nosotros tenemos y sabemos que en Adán entra el pecado. Adán es creado perfecto, sin tendencia al pecado, a diferencia de todo el resto de nosotros que somos muy pecadores y tenemos mucha tendencia al pecado más encima. Pero Cristo no. Cristo nace por un milagro del cielo. Cristo nace sin tendencia al pecado. En Adán entra el pecado, un ser perfecto, llega el pecado y entra al mundo. En Cristo, un ser que es creación celestial, entra a la tierra y no hay pecado. Entonces, se hace la contraposición en ese punto, porque con Cristo todos vamos con Adán todos vamos a morir. A morir, Claro. Por la consecuencia. Pero con Cristo logramos cumplir la ley y ser todos salvos. Entonces, la salvación está implícita necesariamente en esta correlación que hace Pablo entre Adán y Cristo, entre la muerte que entra por Adán y la salvación que llega a través de Cristo. a través de Cristo. Sí, yo creo que más que una correlación, yo creo que es una relación directa. E igual Romanos 5 aclara súper bien este tema de Jesús como el segundo Adán y todo esto. Cris, hay momentos en que nuestra fe se basa en la esperanza futura y no vivimos tanto en el presente nuestra fe. ¿Cómo podemos hacer que la esperanza de la resurrección transforme nuestro presente en la vida cristiana? Sabes tú que cuando leí esta pregunta me cuestioné porque no sabía cómo responderla, porque en mi experiencia es todo lo contrario. Bueno, te explico. No, pero te la voy a responder. En mi experiencia es todo lo contrario. Yo soy más apegada al presente que al futuro. Pero bueno, te lo explico de la siguiente manera. Mira, yo tengo muy claro hacia dónde voy. ¿Ya? Lo digo con... Eso es lo que es mi filosofía de vida. Yo tengo muy claro hacia dónde voy. Y como tengo claro el final, esto que vivo en el presente es el proceso. Entonces, todo lo que me sucede, yo lo interpreto en el contexto de ese final. Es una filosofía de vida que me permite vivir muy feliz y con mucha paz, porque cualquier cosa
entre comillas, mala que me acontezca, un sufrimiento, una pérdida, alguna cosa, yo digo, no, esto es pasajero. Esto es pasajero porque el final no es lo que yo estoy viviendo. Y cuando yo tengo ese concepto de temporalidad del presente, pensando en que en el futuro está la recompensa, yo me saco una mochila de la espalda y vivo mucho más tranquila. Sabes que el objetivo de la pregunta, y creo que la entendiste muy bien, era eso, porque nuestra sociedad vive en la ansiedad. ¿Sí? Y vive pensando en el futuro y todo esto, pero la resurrección es algo que nos hace o nos debe hacer sentir calma en el presente. Así que me gustó mucho tu respuesta. Y con esto, porque el tiempo avanza muy rápido, vamos a pasar al tercer tópico de la lección, que se llama la resurrección final y la victoria sobre la muerte, que se aborda en los días del miércoles al viernes. Y Pablo dirige finalmente la discusión hacia el futuro. O sea, ya hablaron de la confusión que había, hablaron del tema que ellos tenían con el cuerpo y todo, pero ahora lo centra a qué va a pasar con el cuerpo. Entonces lo centra hacia un futuro. La resurrección no significa simplemente volver a la vida tal y como lo conocemos, sino recibir de Dios un cuerpo transformado, incorruptible e inmortal. Entonces, en 1 Corintios 15:35, Pablo usa este recurso argumentativo de preguntar a su receptor con el objetivo de presentar sus argumentos. Entonces le dice, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Por qué era ¿Y por qué era importante? Aquí viene la pregunta, Javier. ¿Por qué era importante para Corintios y para nosotros hoy entender la naturaleza del cuerpo resucitado? Volvemos a lo que decíamos al principio. Los griegos no valoraban mucho el cuerpo, aunque trabajaban su cuerpo, nacen las Olimpiadas, el ejercicio era parte importante, pero sabían que era algo pasajero. Claro, era la cárcel del alma. La cárcel del alma, y el alma era más trascendente. Claro. No quiero decir con esto que los griegos no... Claro. Ellos se dedicaban mucho a su cuerpo, y si uno ve las esculturas de la antigua Grecia, el cuerpo era preponderante. Claro. Las armonías, las proporciones, las secciones perfectas, bien del griego. El griego es el que estudió todas esas. Entonces, para ellos el cuerpo era importante, pero no era tan importante como el alma. El alma era primero. El alma era por sobre todas las cosas. Era lo que iba a estar siempre. Aunque el cuerpo era importante, iba a estar solo un periodo. Ese pensamiento que estaba muy arraigado durante la cultura griega y sobre todo en Corinto, hace que el cristianismo, con esta resurrección y esta resurrección de una manera distinta, les provoque comezón, les provoque quiebre en su manera de ver las cosas. Y natural, porque si tú piensas y crees algo toda tu vida y llega alguien y te dice lo contrario, es lo natural. Le dicen, vas a resucitar. Pero dice, ¿para qué voy a resucitar si mi cuerpo no sirve? Claro. Mi cuerpo me limita, mi cuerpo no es lo que necesito. Entonces, para ellos el resucitar no tenía esa condición. Entonces, ahí aparece claro lo que la Biblia plantea desde el principio también. Nosotros vamos a resucitar, pero en esta resurrección no vamos a... No puedes darlo. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Claro. Porque el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que acarrea muchos años de pecado y de degradación. Claro. Exacto. Nuestro código genético está completamente tergiversado por el pecado, pero todo eso va a ser transformado. Yo pensaba que no voy a estar enferma, que nunca más voy a sentirme cansada, por ejemplo, que no voy a necesitar fármacos, Cris, imagínate. O sea, nosotros pensamos y estamos con la certeza que vamos a ir al cielo. Al cielo, claro. Nuestro cuerpo terrenal, tal como lo tenemos ahora, no nos serviría. No nos serviría, sería una limitante. Claro. Sería una limitante. Tiene que estar transformado para ir al cielo, para visitar otros mundos, para estar ante la presencia de Dios. Claro. ¿Qué le dijo a Moisés cuando quería ver a Dios? Mira, yo te voy a esconder atrás de una roca, porque si tú ves lo que yo soy, vas a morir. Por tu cuerpo te va a matar. Claro. Entonces, tengo que cuidarte para que no mueras. Bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Con este mismo cuerpo, ni una posibilidad de ir al cielo ni ver a Dios. Claro. Pero sí vamos a ver a Dios, cara a cara, dicen las Escrituras. ¿Y los que están vivos, qué va a pasar con ellos? ¿Se van a hacer? Ellos van a ser transformados en un abrir y cerrar. En un solo parpadeo.
parpadear, dice la Biblia, impresionante. Bueno, respondiste la pregunta que te tenía a continuación, que era que lo corruptible con lo incorruptible, ¿cierto? Pero la Iglesia Adventista enseña mucho esto, a diferencia de otras. Hagamos un punto ahí. Para los griegos es importante esto de lo corruptible y lo no corruptible. Volvamos al cuerpo como cárcel. Para ellos el cuerpo es corruptible porque muere. Y lo incorruptible y trascendente era el alma, para los griegos. Aquí no hay una división. Este cuerpo nuevo no es que el alma sea distinta y el cuerpo sea... No, él te está diciendo, somos uno. Dios nos hizo en el Edén uno solo ente que no es indivisible. Exacto. Entonces, ya les está haciendo un punto con la cultura griega, para los corintios, de una manera mucho más profunda de la que ellos. Las preguntas tienen un cuestionamiento profundo a la filosofía griega y a la filosofía griega dentro del cristianismo. Claro. Entonces, para ellos esto, mira, el cuerpo y el alma pueden ser eternos. Provoca para ellos un desequilibrio. Es disonante. Oye, estaba pensando en la cultura actual que piensa mucho en esto de que la reencarnación, que tú cambias de cuerpo. O sea, aquí eso iría completamente en contra del argumento bíblico, Javier. La reencarnación, la inmortalidad del alma, que querámoslo o no, está siempre presente desde los griegos en adelante, está siempre presente en nuestra cultura. Son conceptos que bíblicamente no tienen cabida. No tienen cabida. ¿Y qué pasa con el cuerpo, para los que se preguntan eso, mientras muere? Vuelve al polvo. Del polvo fuiste creado y al polvo volverás, dice la Claro, tierra. y no hay una energía que se libere, ¿cierto? No hay una energía. El pensamiento es, mira, si yo muero y esa energía vuelve a Dios, esa alma vuelve a Dios. Si usamos el soplo de Cristo. El soplo. No, si ocupamos el soplo, claro, nosotros creemos que el soplo de vida vuelve a Dios. Eso sí lo creemos los cristianos, pero no creemos que el alma, esa alma que va a buscar a los seres queridos, los va a cuidar. Que está en el infierno. O que está en el purgatorio, depende de cómo se haya portado. Esa conciencia de un ser no está presente en el cristianismo, no está presente en las verdades bíblicas. Son arraigos de paganismo que todavía están insertos dentro del cristianismo y sobre todo en la sociedad secular en que nosotros estamos presentes. Qué interesante lo que tú dices, porque con respecto a algunos amigos que pueden estar escuchándonos, que no tienen este concepto que nosotros tenemos, que está basado en la Biblia, los libera de mucha cosa. Saber de que su familiar no está sufriendo, que está durmiendo y que va a llegar un momento en que él va a poder resucitar, pero de una manera transformada. De hecho, eso el jueves dice literal, piénsalo, cerraremos los ojos al morir y lo siguiente que vamos a experimentar es la segunda venida de Jesús cuando nos resucite de entre los muertos. O sea, entre medio, nada. Un sueño profundo. Cris, pero ¿sabes qué? Te quería hacer una pregunta. Nosotros tenemos la esperanza, ¿cierto? Sabemos de que vamos a resucitar y entendemos que el concepto de la muerte igual nos duele. Y está bien, pero ¿cómo podemos hablar de la resurrección de una manera que consuele a las personas, pero sin minimizar el dolor que están pasando las personas? Bueno, como decía Javier, cuando nosotros fuimos creados, ¿no es cierto? No fuimos preparados para la muerte, no fuimos hechos, y tampoco para sufrir ni para el dolor. Y valga la redundancia, el dolor duele. Cuando nosotros perdemos a alguien, nosotros estamos realmente viviendo el dolor. Y el dolor es un proceso, el luto es un proceso que nosotros hablamos generalmente de las 3 N, que es normal, natural y necesario. Tú no te lo puedes saltar. Estás obligada a vivirlo. De la única manera que te puedes sanar del dolor es viviéndolo. Ahora, esa noticia de que tu ser que tú estás acabando de perder y que en realidad te duele porque no lo vas a tener más presente, va a dejar un vacío, ¿no es cierto? Te incluye el concepto de esperanza, como que te renueva porque dices, o sea, lo voy a poder volver a ver de nuevo, lo voy a poder abrazar de nuevo. Claro, yo te diría que
hay que tener cuidado como tú lo dices, porque por ejemplo cuando tú vas a ver a una persona que está sufriendo y el cajón está ahí, no vas a llegar a decirle, pero no se preocupe porque su esposo, su hijo va a resucitar. No es el No es el momento, momento. no es el momento para Hay que decirlo. validar el Hay dolor. que validar el dolor de la persona porque ella debe sentir ese dolor y como decíamos, es un proceso. Ujú. Pero después, en otro contexto, es una buena nueva que nosotros podemos Así darle es. a esa persona y eso la va a consolar muchísimo. Es diferente el culto que se hace para despedir a la persona, ¿verdad? En que el pastor habla de la resurrección y todo lo demás, pero, y que en ese momento el deudo está en una circunstancia diferente. Pero para nosotros transmitir esa esperanza debemos tener el momento adecuado. Así es, muchas veces nosotros pensamos que solamente por tener la esperanza eso nos hace inmune al dolor No, y no es lo así. tenemos que vivir. Tenemos que vivirlo, Ujú. pero sí tenemos que tener siempre la confianza de que el Señor va a vestir todo esto corruptible de incorruptible Incorruptibilidad. cuando llegue el El momento, momento. cuando Él regrese con voz de trompeta y va a llamar, ¿cierto? Como dice un himno, va a pasar lista y va a hacer la Sí. resurrección de los muertos que descansaron en Cristo. Javier, ¿qué te gustaría decir para concluir la lección? Esta lección es una lección sumamente importante. El libro de Corintios, al plantear estas dudas que existían dentro de la iglesia, Ujú. nos hacen pensar que dentro de nuestra iglesia igual tenemos dudas, Dudas, exacto. igual tenemos cuestionamientos y que a Ujú. veces no hemos logrado zanjar de buena manera. Ujú. Nos está llevando, quizás el tema puntual de la resurrección no sea el tema, pero sí nos está diciendo, mira, ustedes tienen que evaluar lo que están haciendo, analizar lo que están creyendo, fijarse en cómo la sociedad está ingresando a la iglesia también. Ujú. Y tienen que ser capaces de hacer la distinción bajo la palabra de Dios, bajo las escrituras, Exacto. de estas confusiones que pueden venir y hacerse los cuestionamientos necesarios, porque Pablo lo hace a Ujú. partir de preguntas. Dice, Claro. ¿y qué pasaría con esto? ¿Y qué sucedería Ujú. con esto? Y ese cuestionamiento necesario para el cristianismo tiene que ser parte de tu vida cristiana. No somos dogmáticos. Así es. Muy bien, muchas gracias por la conclusión, Javier, y muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes los esperamos en el próximo capítulo, la lección número 9, que se llama Un ministerio impulsado por el amor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, Chao. chao.